Imagina que estás inmerso en una historia, pero en lugar de estar plasmada en las páginas de un libro, existe un espacio intangible e invisible. Esto se asemeja al intrigante concepto de un universo multidimensional del que habla Billy Carson. We're living in a multi-dimensional universe, and there's at least 11 dimensions, otherwise the universe would collapse. Each dimension is a 90-degree angle right above the next one, compactified, so they're sitting right on top of us. So within less than a Planck unit of space above you, there's another dimension that actually exists with a whole nother universe happening simultaneously while we're sitting right here. And from higher dimensions, they experience time differently. Time really doesn't exist. The past, present, and the future happen all at once. Esta fascinante noción proviene de la física, específicamente de la teoría de cuerdas, la cual puedes concebir como una guitarra. Cuando una cuerda vibra, emite un sonido. Entonces todo en nuestro universo está compuesto por diminutas cuerdas vibrantes. Cada vibración de estas cuerdas daría lugar a las diversas manifestaciones que observamos en nuestro entorno, como estrellas, árboles e incluso nuestra propia existencia. Sin embargo, para que esta teoría cobre sentido, los científicos plantean la necesidad de más dimensiones más allá de las 3 a las que estamos acostumbrados. La elección de 11 dimensiones no es arbitraria. En el ámbito de la física, las matemáticas se ajustan de manera excepcional cuando se consideran estas dimensiones adicionales. Aunque no podemos percibir ni tocar estas dimensiones adicionales en nuestra experiencia cotidiana, los científicos sugieren que podrían estar ocultas a simple vista, plagadas en el tejido mismo del universo de manera tan diminuta que escapan a nuestra detección directa. Esta noción se asemeja a ser un personaje en un libro pensando que el mundo se limita a la página en la que nos encontramos, pero con muchas más páginas y capítulos que escapan a nuestra conciencia. Esta idea transforma nuestra comprensión revelando un universo dentro del nuestro, lleno de misterios y maravillas por descubrir. Intentemos visualizar cómo estas dimensiones se conectan entre sí. Según Carson, las dimensiones están dispuestas en ángulos rectos unas con otras. En un mundo bidimensional, como una hoja de papel, se tiene longitud y anchura. Al agregar profundidad, ingresamos al mundo tridimensional en el que vivimos. Ahora, ¿cómo encaja una cuarta dimensión? Imagina el tiempo como esa cuarta dimensión, donde nos movemos a través del tiempo de manera similar a como nos movemos a través del espacio, experimentando cada momento secuencialmente. Ahora bien, en nuestro mundo tridimensional concebimos el tiempo de manera lineal, donde los eventos suceden uno tras otro. Sin embargo, en dimensiones superiores el tiempo podría presentarse de manera diferente, similar a observar un desfile desde un edificio alto y ver todo el desfile a la vez en lugar de un carro a la vez. Carson introduce la idea de seres de una quinta dimensión que podrían percibir nuestro mundo tridimensional de manera extraordinaria, viéndonos como si miraran un libro con todas sus páginas expuestas al mismo tiempo, en múltiples lugares, nuestro pasado, presente y futuro, simultáneamente. Este enfoque desafía nuestras nociones habituales del tiempo, sugiriendo un universo donde la temporalidad es mucho más compleja y multidimensional de lo que experimentamos en nuestra realidad diaria. La idea es que al estar en una dimensión más alta, se tiene la capacidad de ver y comprender las dimensiones inferiores, pero no se puede acceder visualmente a las dimensiones superiores sin sintonizar sus frecuencias. Para hacerlo, uno debe adquirir la frecuencia de la dimensión superior y luego igualar esa frecuencia para poder acceder a diferentes niveles de realidad o conciencia. For example, my hand is stopped now by this table, right? Why is it stopped? I'm not really touching the table. There's repulsion going on. Electromagnetic repulsion between the electrons in my hand is repelling the electrons in the table. You don't really touch anything. Now, if I can match the subatomic frequency of the atoms in this chunk of wood here on this table with my hand, I'd be able to pass my hand right through this table unscathed. Why? Because atoms are 99.999% empty space. Nothing is really here. Everything is only a light wave slowed down to a particular frequency. And so if you can match frequencies, you can merge with things. You can walk through walls, all that kind of stuff. The things that seem paranormal could be advanced beings have tapped into some type of understanding of how to match different frequencies in our dimension and appear apparitional or paranormal, but in true reality, they could just be taking a peek in. La noción de igualar frecuencias para interactuar con dimensiones superiores se compara con sintonizar una emisora de radio donde los seres en esa dimensión necesitarían estar en la frecuencia correcta. Esta analogía ofrece una comprensión de cómo podría funcionar la interacción entre dimensiones. Asimismo, esto sugiere que fenómenos paranormales podrían explicarse mediante seres que han dominado la capacidad de igualar frecuencias entre dimensiones.
Además, la idea teórica de atravesar objetos sólidos desafía las percepciones convencionales sobre la solidez del mundo, abriendo la puerta a conceptos más flexibles en la física. ¿Y cómo llegamos a la comprensión de que existen estas dimensiones superiores? ¿Cuál es la evidencia más básica que tenemos de esto? La física cuántica es como un libro de reglas para el mundo microscópico, donde las cosas no funcionan como en nuestro mundo normal. Las partículas diminutas pueden estar en dos lugares a la vez e incluso teletransportarse. Los científicos creen que esto podría ser porque hay más dimensiones en el universo de las que podemos ver. Estas dimensiones extra podrían ser como planos invisibles que se superponen al nuestro. Las partículas cuánticas podrían ser como mensajeros que viajan entre estas dimensiones. Esto significa que las fuerzas de las dimensiones superiores podrían influir en cómo se comportan las partículas en nuestro mundo. Es como si las dimensiones más elevadas nos enviaran señales. Esta idea es bastante loca, pero nos ayuda a entender mejor el universo y a descubrir cosas nuevas. Para ejemplificar, podemos observar estos tesseractos o hipercubos como la representación de la cuarta dimensión y su sombra vendría siendo la tercera dimensión, en la cual nosotros nos encontramos actualmente. De la misma manera, algunos científicos creen que nuestro universo es solo una sombra de una realidad mucho más compleja que existe en dimensiones superiores. Es como si nuestro universo fuera una imagen plana proyectada desde una especie de matriz de luz en las dimensiones superiores. Nuestra realidad sería solo una parte de un todo mucho más grande. Esta idea es difícil de imaginar, pero nos ayuda a pensar en el universo de una manera nueva y emocionante. Es como si la física cuántica nos estuviera revelando los secretos del cosmos. Considerar nuestro universo como una película en 3D proyectada desde un reino avanzado y multidimensional amplía nuestra perspectiva, desafiando la comprensión convencional y sugiriendo que la realidad es mucho más expansiva y diversa de lo que nuestras percepciones limitadas pueden captar. Por otro lado, Billy indica lo siguiente. The biggest way that we made a model of this is we figured out how to create something called quasi-crystals. Los cuasicristales son estructuras cristalinas que poseen propiedades únicas y fascinantes. Estos materiales tridimensionales fueron teorizados por primera vez en la década de 1970 por el físico israelí Daniel Shechtman, quien descubrió un material en 1982 que exhibía patrones de difracción que sugerían una estructura ordenada, pero no periódica. Ahora bien, los científicos han logrado crear cuasicristales en el laboratorio que actúan como proyecciones de patrones provenientes de dimensiones superiores, creando una estructura que se asemeja a una esfera. Estas estructuras complejas pueden proporcionar valiosos conocimientos sobre las dimensiones superiores que influyen en nuestro universo tridimensional. See how I'm projecting this three-dimensional crystal to a two-dimensional image on the sand? See how the 2D projection looks distorted because of the angle of the projection? That 2D image also has a pattern, but it isn't periodic. So, it's not a crystal. But there's a deep connection between the 2D object on the sand and the 3D mother crystal. This distorted 2D pattern is called a quasi-crystal. A quasi-crystal in a certain dimension, in this case 2D, is a projection of a crystal in a higher dimension, in this case 3D. Es como si observáramos cómo un objeto tridimensional proyecta una sombra bidimensional. Al analizar estas sombras o cuasicristales, podemos comenzar a vislumbrar las formas y los patrones de las dimensiones superiores que escapan a nuestra percepción directa. La analogía de estos cuasicristales proyectando sombras sugiere la posibilidad de que nuestro universo sea la sombra de una dimensión superior. Podemos decir entonces que vivimos en una matriz de luz que en realidad es la sombra de una dimensión mucho más alta. Y sabemos esto porque estos cuasicristales, al colocarlos en diferentes ángulos, proyectaron sombras. Estos cuasicristales no son meras estructuras físicas, son como ventanas hacia las dimensiones superiores del universo, desvelando una realidad mucho más compleja e interconectada de lo que percibimos en nuestra vida diaria. Es como descifrar un código secreto que revela más sobre el universo y nuestro lugar en él. El profesor James Gates Jr. de la Universidad de Maryland y ex asesor científico del presidente Obama, lideró a un destacado equipo de físicos teóricos y especialistas en supersimetría para analizar la naturaleza del éter del espacio-tiempo. Su investigación se centró en comprender la esencia de la realidad en la que vivimos y explorar los fundamentos del universo. La pregunta clave era, ¿de qué está hecho y qué lo impulsa? Durante sus investigaciones, el equipo descubrió algo sorprendente: los códigos Adinkra.
Estos códigos tienen sus raíces en la antigua tribu Dogon de Mali, África. La revelación es que estos patrones descubiertos resultan ser códigos matemáticos específicos y no son simplemente cualquier código, sino los códigos que describen la naturaleza fundamental del éter del espacio-tiempo. Esta revelación sugiere que vivimos en una matriz de luz programada donde estos códigos matemáticos representan la esencia misma de la realidad. Los códigos Adinkra representan una fascinante exploración de un mundo donde cada aspecto de la realidad, desde la vastedad de las galaxias hasta la danza de las partículas subatómicas, está regido por un código subyacente. Estos códigos son como el lenguaje de programación del universo, compuestos por símbolos matemáticos complejos que delinean la estructura misma del espacio-tiempo. Van más allá de ser simples abstracciones, se consideran el tejido mismo de la realidad, el plano fundamental sobre el cual se construye todo lo que conocemos. Es como si descubriéramos un libro de instrucciones universal que revela los secretos más profundos del cosmos y su funcionamiento. Ahora bien, estos códigos se relacionan con los cuasicristales. Se menciona que se asemejan a símbolos adinkras, pues al llevar estos códigos Adinkra al espacio tridimensional del tiempo se representan como líneas conectadas a nodos específicos. La configuración resultante es un cuasicristal, una estructura ordenada pero no periódica. Este cuasicristal, cuando se extiende a la octava dimensión, se convierte en un fractal. La idea es que nuestro universo es una matriz holográfica fractal en la que estamos completamente inmersos. Aunque no podemos percibir directamente esta realidad, los códigos Adinkra y la estructura del cuasicristal son evidencias que sugieren la presencia de una matriz de luz en la que vivimos. La comprensión de que vivimos en una matriz holográfica fractal de luz no implica que no seamos reales, sino que nos acercamos a descifrar el método de la creación. Este conocimiento no solo amplía nuestro entendimiento acerca de nuestra verdadera naturaleza, sino que también plantea la sugiriente idea de que la conciencia nos surge dentro de nuestro cuerpo. That consciousness is a stream of something, coming from somewhere else, and is being picked up in this matrix with this coding. If you took all the humans on Earth, there's 8 billion humans on Earth. If I took all 8 billion humans and removed the empty space between their atoms, I can fit every human into a sugar cube. One sugar cube can hold all 8 billion of us. Really? Esta analogía se compara con una estación de radio transmitiendo desde una dimensión superior, siendo nuestros cuerpos receptores de esa frecuencia. Aunque nuestras identidades individuales son como estaciones de radio distintas, todas provienen de la misma fuente. Según la física cuántica, cada átomo tiene ciertos aspectos de conciencia, lo que plantea la reconsideración de la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con el universo en niveles más fundamentales de existencia. En esta perspectiva, la conciencia se percibe como una señal externa a la que nuestros cerebros están sintonizados, similar a radios captando emisiones. Esto implica que nuestra identidad y conciencia podrían tener su origen fuera de nuestros cuerpos, posiblemente en otra dimensión. Se compara el cerebro con un receptor que capta una frecuencia desde un vasto océano de conciencia más allá de nuestro mundo físico. La idea se extiende al sugerir que todos los seres humanos, y posiblemente toda la vida, están conectados a esta única fuente de conciencia, explicando fenómenos como la empatía profunda e intuición como manifestaciones de esta conexión compartida, una corriente universal de conciencia.